Muy buenos días a todas las hermanas que están aquí conmigo en persona, las que están mirando las grabaciones. Como siempre, la verdad, agradezco mucho las que están mirando las grabaciones y que están conversando conmigo por WhatsApp. Doy gracias a Dios por la comunicación. Tengo la lista de estudiantes que están participando en esta clase y es lindo saber quiénes están siguiendo para que pueda orar para ustedes y también animarles en los estudios. Entonces, muchas gracias, queridas. Vamos entonces, estamos en lección 4 de este curso precioso y hoy día vamos a ver mi lección favorita del curso. Amo este curso, como ustedes saben, pero lección 4 para mí es una historia tan preciosa, no solamente sobre cómo Jesús cambió a Pablo, a Saulo, a Pablo, pero también cómo Jesús cambia a cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver Hechos 9 hoy en día. Hechos 9. Pero empezamos como siempre en oración, amigas. Entonces, oramos, pedimos la presencia de nuestro Señor. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque me hiciste amigo de Dios por medio de tu muerte en la cruz. Y te pido que me perdones cuando obro más como un enemigo y no obedezco tu palabra. Que me llevas más cerca de ti y de tu gracia en la cual tú me has salvado y me has mostrado tu amor. Ayúdame, Señor, a mostrar este mismo amor que tuviste para conmigo a aquellos que necesiten conocerte, a pesar de ser separado de ti en sus pecados. Ayúdanos, Señor, a ser tu luz en nuestras comunidades. En tu nombre poderoso oremos. Amén. Amén, amigas. Amén. Estamos en el metro de la 4C en Hechos 9. Hemos tratado algunos capítulos de Hechos. Como tenemos 8 lecciones en este curso, no hay tiempo de leer cada parte de Hechos. Pero como parte de su tarea, ustedes tenían la oportunidad de dar un vistazo nomás a Hechos 3 hasta 8 para ver qué tipo de actividades hicieron la iglesia. Es la iglesia cristiana nueva en Hechos después de la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué tipo de actividades están haciendo ellos? Entonces aquí, amigas, tengo algunas imágenes que quizás nos puede ayudar, pero ahorita invito a ustedes a compartir, dando un vistazo de Hechos 3 hasta 8, qué tipos de actividades podemos ver en esta parte de las escrituras, amigas. Las fotos son pistas, nos puede ayudar. ¿Qué está pasando con la iglesia cristiana? María, perdón, veo su micrófono abierto. ¿Deseas compartir, amiga? Ay, perdón, tenía el micrófono abierto, perdón, amiga. Adelante, queridas. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo los apóstoles? Al final de Hechos 2 hemos visto que están en casas compartiendo propiedades, están adorando en el templo y en casas, están compartiendo comida, pan. ¿Ahora qué están haciendo? Bueno, amigas, voy a compartir yo entonces, no hay problema. Aquí podemos ver algunas actividades preciosas de la iglesia cristiana de este tiempo. Primero podemos ver en Hechos 3 al apóstol Pedro sanando un paralítico. Y es una historia preciosa. Les invito a leer Hechos 3 porque Pedro tiene el don de la sanación, pero Pedro lo hace en el nombre de Jesucristo. Entonces, como él lo hizo en el día de Pentecostés con su sermón, Pedro hace todo en el nombre de Jesucristo porque él entiende de dónde viene el poder. Entonces, con el hombre paralítico dijo, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy.
En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces podemos ver que había sanación en la iglesia en este momento. También sabemos que siguieron predicando y predicando a Cristo, como hemos visto en el sermón de Pentecostés. Todo en su predicación enfocó en Jesucristo porque en él hay salvación. En Hechos 4 podemos ver Pedro predicando a los sacerdotes, a la guardia y los saduceos. Y dice con palabras tan claras, de hecho, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Además, en Hechos 5 podemos ver que predicaron la ley también. En Hechos 5 tenemos la historia de Ananías y Zafira y como ellos estaban robando casi de la iglesia con sus mentiras, robando de Dios. Y en esta historia de Hechos 5 podemos ver los líderes de la iglesia predicando la ley a ellos. Estaban cómodos en su pecado. Y era el trabajo de la iglesia mostrarles su pecado. Bueno, también podemos ver en Hechos 5 que sufrieron mucho los apóstoles, pero sufrieron con gozo porque tenían el evangelio. Los arrestaron, los azotaron, les prohibieron seguir predicando, pero ellos siguieron. Entonces, es increíble ver el sufrimiento de ellos y también ver su gozo en predicar la palabra de Dios. Es un ejemplo para nosotros hoy en día. En Hechos 6 podemos ver que la iglesia cristiana tenía, podemos decir, dolores de crecimiento. Es que había tanta gente, gloria a Dios, en la iglesia en Jerusalén en ese tiempo. Y era una iglesia multicultural, un montón de gente. Y los apóstoles no pudieron hacer todo, no es posible. Entonces tuvieron que reorganizarse. Entonces en Hechos 6 podemos ver cómo los apóstoles eligieron 7 diáconos para que ellos podrían servir al pueblo, especialmente las viudas y los niños que necesitaban la comida. Entonces, es un gran ejemplo, Hechos 6, de cómo una iglesia puede organizarse para incluir los dones de todos y tener distintas formas de liderazgo para poder servir a todos. Y los apóstoles se enfocaron todavía en la palabra de Dios. Bueno, también si sigamos leyendo en Hechos 7, Hechos 8, aprendemos de Esteban y como él, bueno, empezaba como uno de los varones elegidos para servir en la iglesia, pero también predicó y él fue llevado a, en frente bueno, de los sacerdotes y ellos utilizó, bueno, Dios utilizó a Esteban en ese momento para predicar y para hablar sobre quién es Jesús. Pero sabemos que ellos lo mataron y Saulo estaba ahí aprobando de su muerte. Y cuando mataron a Esteban, todos los cristianos, no todos, pero muchos de ellos, se huyeron de Jerusalén, salieron, fueron a otras partes de la región por la persecución, pero llevaron con ellos el Evangelio, llevaron con ellos el Evangelio. Y siguieron predicando y bautizando. En Hechos 8 también podemos ver Felipe bautizando a un varón ay, perdón, no puedo decir esa palabra, etíope, etíope. Bautizó a él y enseñó a él la palabra de Dios. Entonces, amigas, un montón de actividades. Pero en resumen, podemos ver que había sanación, que había persecución, siguieron bautizando y siguieron predicando Cristo, Cristo. Muy bien, amigas, vamos adelante y gracias a las amigas que van entrando. Bienvenidas, hermanas. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Una amigas, pregunta, estamos... profesora. ¡Ay!
Raquel, adelante, perdón. Una, sí, ¿se va cada rato el vivo o es mi teléfono? Yo creo que es tu teléfono, amiga, porque yo puedo ver que estás saliendo y entrando ahorita. No tienes mucha señal, parece. Pero tengo los datos puestos, pero me saca y tengo que volver a entrar. Bueno, Bueno, ahorita, no sé, ahorita te puedo escuchar, gloria a Dios, está claro. Entonces, lo que estás haciendo oh, ahora, hay que quedar ahí. muy bien, muy linda la veo. Bueno, amiga, gracias. Vamos adelante entonces. Estamos ahorita en la parte de contar. Y deseo invitar a ustedes. ¿Hay alguien acá en este grupo que desea contar la historia de Hechos 9? Puede ser en tus propias palabras, no es una prueba, pero simplemente contar la historia de la conversión de Saulo. ¿Alguien desea contarlo? Eh, Bueno, contar, amigas. yo, Raquel, Raquel, adelante. A ver si podemos escuchar bien. ¿Qué pasó en Hechos 9, amiga? bueno, yo puse contar acá, no, puse que el perdón y la nueva vida, Jesús, el perdón y la nueva vida, Jesús perdonó completamente a Saulo, a pesar de su persecución. Esta historia nos enseña que el perdón divino es posible, que todos podemos comenzar una nueva vida en Cristo. La conversión de Saulo demuestra que la llamada de Dios es para todos, no importa quién sea o qué hayas hecho, Dios te ama y te ofrece la oportunidad de seguir. Ujú. Ajá. Muchas gracias, querida. Estoy de acuerdo. Eso es un resumen de la historia y qué significa la historia para nosotros. Bien, gracias, querida. Ahora voy a contar los detalles de la historia para asegurar que estamos todas en la misma página. Estamos en Hechos 9, versículo 1. Estamos empezando allá. Y ahí podemos ver que Saulo está lanzando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Él es un fariseo y está actuando en contra, es parte de la gran persecución en contra de los discípulos de Jesucristo. Hasta que Saulo no estaba contento hacer todo en Jerusalén, quería salir de Jerusalén para buscar los discípulos y llevarlos presos a Jerusalén. Entonces fue tanto su enojo, su deseo de terminar con los discípulos de Jesucristo. Entonces la historia empieza con él en Jerusalén pidiendo cartas para los sinagogas de una ciudad que se llama Damasco, para que él podría ir allá, buscar los discipulados y llevarlos a Jerusalén. Entonces, Saulo está en camino a Damasco y podemos ver de otras partes de la palabra de Dios que fue al mediodía. Pero incluso en el mediodía, cuando usualmente hay mucha luz, dice la palabra de Dios que lo rodeó un pororoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra. Mientras en esta luz oyó una voz y la voz decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo contestó: ¿Quién eres, Señor? Y la voz le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: Levántate, entra a la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Entonces, en este momento, los que estaban viajando con Saulo le ayudaron. Porque después, cuando Saulo se levantó y cuando abrió sus ojos, ya no podía ver. Así que tenían que llevarle de la mano, llevarle a Damasco. Y allí estaba 3 días Saulo, esperando, sin poder ver. Y tampoco dice ni bebió,
ni comió nada. Podemos imaginar qué estaba pasando en su mente. Bueno, en la ciudad de Damasco también había un discípulo de Dios llamado Ananías. Tiene el nombre de Ananías, pero no es el mismo como antes que estaba viviendo en pecado. Es un otro discípulo llamado Ananías. Y él había tenido una visión en que el Señor lo llamaba por su nombre. Y Ananías respondió, aquí estoy, Señor, aquí me tienes. Y el Señor dijo a Ananías, levántate, ir a la calle llamada derecha, y ahí en la casa de Judas vas a encontrar un hombre llamado Saulo, que es de Tarso. Y este hombre, Saulo, está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y se imponía las manos para que pueda tener la vista de nuevo. Y Ananías respondió, Señor, pero Señor, yo conozco a este Saulo. Este hombre ha tratado muy mal a los santos en Jerusalén. Está aquí para aprender a todos los que invocan de tu nombre. Y el Señor le dijo a Ananías, ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Y Anaías fue, encontró a Saulo en la calle derecha, en la casa de Judas. De ahí puso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en este momento, de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas. Y Saulo recibió la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Y después de comer, recobrió las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Y ahí quedamos, amigas, ahí quedamos con la historia de hoy día. Entonces, vamos a los detalles. Como siempre, queridas, queremos, es la palabra de Dios, es precioso, es todo útil para nosotros, es la palabra inspirada. Entonces, siempre deseamos tomar un momentito de verdad entender lo que hemos visto antes de aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, estamos en pregunta número 1. Los personajes de la historia. Invito a la participación de ustedes, por favor. Quiero escuchar sus voces. ¿Quiénes son los personajes principales, amigas? Querida Patricia, adelante, amiga. Primero, buen día y disculpa por haber entrado un poquito más tarde, pero estaba trabajando y se me pasó la hora. No te preocupes, amiga. Bueno, los personajes son los discípulos, Saulo, los sacerdotes, Jehová, Jesús, eh, los hombres, Ananías, Judas, los santos, los gentiles, los reyes, los israelitas, el Espíritu Santo, porque todos fueron mencionados a lo largo de esta historia. La historia, excelente. Mm. María Silva y Cristina están escribiendo en el chat y han mencionado algunos de Este, los mismos nombres. Jesús, Saulo, los discípulos, Anaías, el Espíritu Santo. Excelente, sí, amigas. Muy bien. y Sí pensamos. quería, Ay, perdón, pero le quería compartir algo sobre lo que estabas contando vos, mm, ¿no? Esta parte donde dice, en 9:5, donde Saulo cae, ¿no? Con ese destello de luz. Qué llamativo que es esa parte donde él dice, ¿quién eres, Señor? A pesar de la persecución, él reconoce ahí, ¿no? De quién era, estaba en la ¿no? presencia del Señor y lo Sí, sabía, lo sí, él sabía. lo sabía en su interior, él lo sabía a pesar de lo que estaba haciendo, ¿no? Él sabía Ujú, que realmente el que existía estaba ahí, ¿no? exacto. Qué tremendo ese pedacito me llama poderosamente la atención, ¿no? De que Sí,
que él con temor lo reconoció. Exacto, y gracias por mencionarlo, porque mientras estamos hablando de los personajes principales de la historia, sí o sí Jesús es un personaje principal de la historia, porque es clarísimo la palabra que fue Jesús que apareció a Saulo en este instante. Entonces, qué interesante, porque los apóstoles, muchos de ellos fueron testigos del ministerio de Jesús. No sabemos si Saulo era testigo de vista de Jesús, no tenemos toda la información, sabemos que vivió en Jerusalén y todo, pero acá podemos ver que ahorita también es testigo de Jesús. Jesús apareció a Saulo y sabemos, Saulo en algunos años siendo Pablo va a ser un gran misionero, testigo de su Salvador. Qué interesante. Sí, entonces, personas principales, Saulo, claro, tenemos Jesucristo y también hay otros, Anaías, el discípulo, y el Espíritu Santo, que vemos al final cuando Anaías bautizó a Saulo. También podemos mencionar otros que no son principales, pero sí están allá. Por ejemplo, el sumo sacerdote, otros discípulos. También las naciones donde Saulo iba a llevar el nombre de Jesús. Muy bien, excelente. Gracias por la participación, Patricia, María y Cristina. Vamos adelante. ¿Cuáles son los objetos de la historia? Puedo notar uno. Saulo está llevando cartas. En el principio habla de las cartas que tiene del sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco. Cartas con permisión para buscar los discípulos de Jesucristo. Podemos imaginar Saulo con tanta intención con las cartas a mano buscando los creyentes de Jesús. ¿Cuáles son los otros objetos, amigas? ¿Puedo hablar? ¿O hay alguna Bueno. otra que haya levantado a la mano? No veo aún, entonces adelante, Patricia. Bueno, cartas, como vos decís, también la sinagoga, el camino, cielo, tierra, la luz, o sea, el destello de luz que incomparable, la voz del Señor, el aguijón, muy importante, que a veces nos quejamos de que me duelen las cosas y no queremos servir, y el Señor nos dice, ¿no? Que a Ujú. pesar de todo debemos seguir. Las manos, la calle, la casa son parte de los objetos que menciona la historia. Ay, sí, exacto, exacto. Y mira cómo la palabra de Dios nos ayuda a entender mejor este evento importante. La luz que llegó del cielo. El suelo, podemos imaginarle en el suelo, ¿cierto? También los ojos, menciona los ojos de Saulo, que no podría ver nada, estamos imaginando lo que está pasando. La mano, tomaron a Saulo de la mano para llevarle a Damasco. Una casita de Anaías, las escamas. Qué interesante este detalle, ¿no? Que escamas cayeron de sus ojos cuando fue sanado. Muchos detalles aquí. Y es tan importante analizar los detalles porque queremos ver los detalles de la palabra de Dios. No solamente viendo un video o escuchando a alguien hablando. La verdad está aquí en la palabra y aquí podemos encontrar exactamente qué estaba en este instante. Vamos adelante. ¿Dónde ocurrió la historia? Empezaba en Jerusalén y luego estuvieron en el camino y luego en Damasco, ¿cierto? Entonces podemos ver que ocurrió en tres lugares, empezando en Jerusalén, en el camino y luego en la ciudad de Damasco. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Qué pregunta? ¿Cuándo? Pensamos en lo que hemos visto. Jesucristo resucitó. El Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés, 50 días después de su resurrección. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo ocurrió la historia? ¿Dónde estamos ahorita en la época de la iglesia cristiana? ¿Saben ustedes?
Estamos poniendo el contexto nomás. Entonces, podemos analizar lo que hemos visto con el captar, que había algunas cosas pasando en la iglesia, ¿cierto? En Hechos 3 hasta 8 hemos visto algunas cosas pasando. Hemos visto la muerte de Esteban en Hechos 8. Entonces podemos decir que, bueno, después de Esteban murió, todos o muchos huyeron de Jerusalén. Entonces estamos en esta parte de la historia porque la iglesia estaba celebrando, estaba creciendo, había muchas actividades en Jerusalén y ahorita no están bajo persecución. Están todos dispersos. Entonces estamos en este momento de la iglesia cristiana. Y además, cuando ocurrió la historia, sabemos del texto que pasaba algunos días. Saulo estaba en Jerusalén, luego estaba viajando, luego estaba en Damasco 3 días y luego quedaba en Damasco. Entonces hay varios días en esta historia. Muy bien, vamos adelante. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema de Hechos 9? O los problemas, podemos decir también. ¿Cuáles son los problemas? Vamos, amigas, que no tengan miedo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Puedo Bueno, opinar, profesor? Raquel, claro, María, pero primero dame un momentito. En el chat, Raquel dijo cuando el cristianismo pasaba por un mal momento, la persecución. Excelente, Raquel. María, adelante. Bueno, sí, también tengo la persecución de Saulo para el Ujú, cristianismo en ese momento. La perfecto. maldad, o sea, debido a la autoridad que él tenía, ya que perseguía al pueblo de Dios pues, y hasta los asesinaba. La pérdida de la visión que pasó, la falta de comida por 3 días. Ese es el problema más común que yo vi allí. Claro, claro, excelente, Y María, gracias. Sí, aquí tenemos persecución, plena persecución sí, contra los cristianos. Y vamos un poquito más allá. Podemos ver que Saulo está persiguiendo a los cristianos, pero Jesús, cuando apareció a Saulo, dijo, Saulo, ¿por qué estás persiguiendo? No dijo, Saulo, ¿por qué estás persiguiendo a mis hijos? ¿Qué dijo Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Soy el Señor quien te estás persiguiendo. Entonces, por las palabras en este texto podemos ver que el problema no fue simplemente la persecución de la iglesia. Al perseguir la iglesia, estaba persiguiendo al Señor. Qué fuerte, ¿no? Y también hay evidencia acá que la iglesia es como la mano del Señor. Es parte de su misión. Jesús eligió la iglesia para llevar a cabo su misión en la tierra. Perseguir a la iglesia es perseguir al Señor. ¡Wow! Qué interesante y qué problema, ¿cierto? Qué problema. Hay otros problemas acá que podemos notar, no son tan prominentes como esa, pero Saulo iba a ser un instrumento, pero los discípulos van a aceptarle. Quizás podemos, Anaías dijo al Señor, ¿sabes quién es Saulo? ¿Qué desea el Señor? No sé si deseo ir y ver a Saulo, porque está persiguiendo a nosotros. Entonces podemos decir quizás que sería un problema pensar que van a ser aceptados Saulo en su nuevo rol como misionero, como discípulo. Bueno, se resuelve el problema, claro que sí, ¿cierto? Claro que sí. Gracias a Jesús apareció a Saulo para mostrarle quién es. Y con la conversión de Saulo, gracias al poder del Señor, Saulo no siguió persiguiendo la iglesia, se convirtió a ser un discípulo, un apóstol en la iglesia, un gran instrumento del Señor.
También podemos ver que el Señor obró por Ananías y los discípulos que sí aceptaron a Saulo, aceptaron a él. Bueno, amigas, vamos entonces a aplicar la historia a nosotros. Estamos en la parte de consolidar, consolidar. Considerando lo que hemos leído, podemos ver que el punto principal de la historia es la conversión de Saulo. Saulo fue convertido por Jesús y amado a ser el mensajero de Jesús a muchas personas. Podemos ver en las palabras del Señor a Ananías que Saulo tenía un propósito especial. Iba a ser su mensajero a las naciones, al rey, al hijos de Dios. Entonces tenemos un punto principal bien claro aquí. Saulo, convertido, es llamado a ser mensajero de Jesús. Raquel, adelante. Sí, bueno, la historia de Saulo dice que consolidar este, eh, demuestra que Dios puede cambiar los corazones, incluso de los que se oponen a Él. Después dice que después de la conversión de Saulo, es un claro ejemplo de la gracia de Dios, a pesar de su pasado como perseguidor. Dios lo eligió para una misión especial, demostrando que la fe verdadera se manifiesta en obediencia. Ujú. Exacto, la obediencia es fruto de la fe, ¿cierto? Es fruto de tener el Espíritu Santo. Sí, estás hablando ya de la gracia que podemos ver en la historia. Excelente, entonces vamos por allá para que podamos conversar de pecado y gracia. Muy bien, pero ahorita enfocamos en el pecado. Entonces, hay mucha gracia en esta historia, pero ahorita enfocamos en el pecado. ¿Qué pecado veo en la historia? Y también confieso en mi vida. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pecado veo en la historia y confieso en mi vida propia? Patricia, veo la mano, pero no sé si es de antes o ahorita, amiga. Para las dos. Ay, bueno, entonces, bien, adelante. Me quedé con el tema del punto principal también, Mm, porque hay 4 palabras más o menos que yo rescato con el tema del punto principal de la historia. Primero, la conversión de Saulo, ujú, o sea, la palabra conversión que la traigo a mi vida, la aplico a mi vida, ujú, la conversión que Dios hizo con esa vieja Patricia que no servía, eh, que realmente somos escogidos desde el vientre de nuestra madre, ¿no? La sabiduría de Dios por algo nos escoge, sabe que ujú. servimos y que nos puede eh, moldear a su entera voluntad en algún momento, por más que creamos que nosotros somos muy vivos y rebeldes, como lo fue Saulo, rebelde, ¿no? Y que los planes de Dios son perfectos y se cumplen al pie de la letra, a Así pesar es. de, a pesar de, ¿no? Eso saco de esta historia en el punto principal. Excelente. Y en el pecado que confieso en mi vida sería el corazón duro que tuve en algún momento. Ujú. Me costó reconocer que Dios era mi Dios. Me costó reconocerlo. Pero una vez que entró, se quedó. Ah, qué lindo. Sí. Entró y quedó. Y quedó, exactamente. Y creo que es como la historia de Saulo también, ¿no? Ujú, Le costó llegar a conocerlo, pero una vez que lo reconoció como su Señor, se quedó y habitó, ujú. ¿no? Sí, no, no lo Que, rechazó. Exacto. exacto, impactante, impactante, real, como todo lo que hace Dios.
Claro, Patricia, gracias por comentarlo, porque yo sí también puedo confesar momentos de corazón duro, ¿cierto? De no reconocer quién es Dios. Y nosotros, bueno, no sé la vida de cada uno de ustedes, pero yo personalmente nunca he visto a Dios en una luz como Saulo, ¿cierto? No me llamo Elís, pero por la palabra de Dios he estado cara a cara con Jesucristo. Conozco mi Señor, mi Salvador, gracias a su palabra. Soy testiga también de Él y su vida y lo que ha hecho en mi vida. Pero sí, puedo confesar que había momentos en mi vida cuando no he reconocido, wow, Cristo es mi Salvador. Y además, acá en las palabras de Jesús, cuando dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Pienso en la iglesia también y en mis opiniones de la iglesia. A veces mi corazón ha sido frustrado con la iglesia. A veces en mi juventud he rechazado la iglesia. Ah, ya no, tengo mi Dios, no necesito la iglesia. ¿Por qué voy a amar la iglesia cuando puedo tener una relación con Dios? Pero qué pecado, porque acá podemos ver el corazón de Cristo para su iglesia. Es de verdad sus manos en este mundo, la iglesia. Entonces, si rechazo a la iglesia, estoy rechazando la esposa de Jesús. Entonces, wow, es duro la palabra de Jesús a Saulo y es duro para mí también, para reconocer mi pecado. Um, y también, mirando su conversión, me hace pensar que yo también fui enemigo de Jesucristo. Tenía antes de la conversión, un corazón en las tinieblas, no en la luz. Necesitaba al Espíritu Santo para darme la fe, para crecer la fe en mí. Entonces, puedo identificar con Saulo porque es Cristo que me buscó y me dio la fe también. Gracias a Dios, gracias a su palabra, gracias al autismo. Juana, adelante, Raquel. Sí, yo quería comentar esto que también nos puede servir a nosotros, ¿no? Que después de todo lo que pasó con Saulo, es un recordatorio del amor de Dios, ¿no? De su Ujú. poder para transformar y esperanza que tenemos en Cristo. Una historia que nos ha inspirado a cristianos durante siglos y seguirá siendo relevante para la generación futura, o sea, para nuestros hijos, nuestros nietos. Y bueno, y no olvidemos, de paso, no olvidemos que Pablo se convirtió en uno de los principales líderes de la iglesia primitiva, escribiendo muchos de las cartas del Nuevo Testamento. Su Mm. trabajo fue fundamental y la expansión del cristianismo y la formación de la doctrina cristiana. Puro amor y gracia de Dios en la vida de Saulo. Excelente, amiga. También en el chat estoy leyendo, María Silva comentaba el pecado. En la actualidad podemos tener un Saulo cerca. Sí, la persecución, ¿cierto? Sí existe, sí o sí. Cristina, yo confieso que aunque soy rebelde y siempre de cualquier manera me hace volver al camino, porque me ama. Ay, sí. Y es una buena historia para reflexionar que nada podemos hacer cuando Él nos elige. Ay, gracias, querida. Ustedes ya están hablando, bueno, de pecado, pero también de la gracia, del amor que podemos ver en esta historia, ¿cierto? De nuevo vemos a Dios misionero, como hemos visto en esta historia, en este curso. Dios buscó a Saulo. Saulo no llegó a los pies de Jesucristo. Cristo fue a buscar a Saulo. Así es la conversión. Dios nos buscó, Dios nos eligió, Dios nos dio la fe. No hay nada que nosotros podemos hacer. Lo que tenemos es pura gracia, amor inmerecido. De la misma manera que el Señor buscó a Saulo, busca a nosotros y a otros en el mundo también.
Y buscó a Saulo con propósito para que él podría buscar a otros, ¿cierto? Mira cómo el Dios misionero desea que nosotros seamos misioneros también. Entonces, con las palabras Saulo, Saulo, me hace recordar otras partes de la palabra de Dios, como por ejemplo cuando Dios dijo, Marta, Marta, hermana Marta, hija Marta, enfócate en mí. No en obras, enfócate en mí, siéntate a mis pies. También me hace recordar cuando Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén. Cuando él iba en camino a Jerusalén para ser crucificado. Dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuánto deseo tenerles abajo de mis alas. Um, Sus palabras, Saulo, Saulo, Marta, Marta, Jerusalén, Jerusalén, demuestra su amor, su deseo salvarnos. Um, También podemos ver tanto amor en cómo Dios utilizó a Ananías y los cristianos en Damasco para apoyar y amar a Saulo en este momento importante y cómo Dios nos utiliza a nosotros también, ¿cierto? En las vidas de otros. Aquí de nuevo vemos el bautismo que ya hemos conversado, que es un don precioso de Dios cuando recibimos el Espíritu Santo, la gracia, el perdón de pecado. Saulo se levantó y fue bautizado. ¡Qué emoción! Y bueno, algo importante es, Raquel mencionó los libros inspirados que Saulo Pablo escribió en el Nuevo Testamento. Y saben que Pablo utilizó la palabra gracia, amor y merecido, más de 100 veces en sus cartas. Más de 100 veces en sus cartas habló de la gracia del Señor. Y podemos ver por su vida, él quien estaba matando, persiguiendo la iglesia, podemos ver como cuánto Pablo amó la palabra gracia, porque lo sintió, que incluso siendo fariseo, enemigo de Dios, enemigo de la iglesia, Dios con su gran misericordia lo salvó, convirtió a Pablo. Entonces, por eso Pablo podría escribir con tanta pasión sobre la gracia de Dios, porque lo ha visto en su vida propia. Bueno, nosotros también. Excelente. Hermana Patricia, adelante. Sí, sí. ¿Sabes qué también me llama la atención el versículo 15, ¿no? Mm, Eh, me hace sonar del gran amor de Dios ahí, en ese versículo, donde dice, porque instrumento escogido me es este, ¿no? ujú. A Saúl. Instrumento escogido. Instrumento escogido. Wow, ¿no? Qué amor, porque la historia pasada de Saulo no merecía ese amor. Así Y es. sin embargo, él lo eligió como un instrumento escogido. Y si yo me vengo traigo esa palabra a mi vida, Mm, o sea, no me merezco nada, pero Dios me dice que soy un instrumento escogido en sus manos, así es. ¿no? Sí, O sea, sí. todo lo que Dios nos habla, lo tenemos que aplicar a nuestra vida también. Ujú. Lo que nos habla en la Excelente. palabra es para nosotros. Ujú. No fue solamente para Saulo, no fue solamente para aquel, sino también es para mí, Así hoy. es. Así es. ¿Eh? Somos herramientas útiles, somos escogidos por la gran misericordia de Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, somos escogidos. Y hay algo que Ujú. porque llegué tarde no pude explayarme, pero si me das el permiso lo puedo hacer en cortito. Ya. Este, hay una parte de la, de aplicar las cuatro C, que es el captar, ¿no? Y te cuento lo que yo hice para que la puse en práctica.
Ujú. en una reunión de damas en mi Ya. congregación, ¿no? Y al captar utilicé la figura de una mariposa antes de nacer y ser mariposa, de un gusano, ¿no? Con imágenes, y yo me puse en el lugar de ese gusano. Yo me puse en el lugar de ese gusano feo y peludo, como yo digo, ¿no? Que se arrastraba porque no podía caminar. Y cuando llegó a la presencia de Dios, Dios, en su infinita misericordia, me tomó en sus manos y me empezó a tallar y empezó a librarme de esa coraza dura que me envolvía y me convirtió Ujú. en una mariposa. Me hizo libre, ¿no? O sea, esa imagen es la que trae la historia de Saulo, Ujú. de alguien que Excelente. no sirve porque es malo, porque es perverso, con un corazón duro, ¿no? Pero sin embargo, con la misericordia de Dios, cuando Dios dijo, bueno, hasta acá llegaste, no te voy a dejar avanzar más en esta vida, vas a comenzar una nueva, pero vas a comenzar una vida que yo preparé para vos, Amén. Amén. Ay, ¿no? Patricia, muchas gracias. Excelente Perdón captar. por el tiempo, perdón por el tiempo. No, no, a mí es hermosísimo porque es una oportunidad, es un ejemplo de cómo podemos llevar esta historia a otros. Y invito a ustedes a hacerlo, porque es la verdad que aquí a veces personas leen Hechos 9 y piensan que, ay, Saulo o Pablo, hombre tan grande, hombre misionero, y piensan en él como casi como un ídolo a veces. Pero recuerden, si de verdad, por ejemplo, por el proceso de la 4C, si de verdad analizan la historia, pueden ver ellos en Pablo. Y Pablo no es grande, es Dios que es grande. Y es lo mismo como con Pedro, un pescador, un hombre listo rápido para la acción, para la palabra buena o mal. Dios puede utilizar cualquier persona para su obra. No depende de sus dones, no depende de quién eres, tu habilidad de predicar. Es Dios que obra en nosotros los dones, los frutos de fe, las oportunidades para compartir. Y somos tipos de Saulos, salvados por Cristo, con propósito. Y vamos a hablar más de eso hoy día. Entonces, vamos adelante. Excelente. Muchas gracias, Patricia. Por el tema de tiempo, no vamos a compartir qué deseamos pedir que Dios obre en nosotros. Pero invito a ustedes, después de esta clase, invito a ustedes a tomar un momento en oración, agradeciendo a Dios. Porque exactamente como Pablo, Dios ha llamado a nosotros de las tinieblas a su luz. Entonces, que cada uno de nosotros tomamos un momento después de esta clase de agradecer a Dios, que Dios misionero nos buscó, nos encontró, nos salvó y estamos aquí creciendo en su palabra gracias a Él. Qué gracia, qué gracia. Entonces, amigas, ahorita vamos a tomar un momentito para ver cómo, o por qué, perdón, por qué Dios llamó a Pablo. ¿Por qué llamó a alguien como? Y no vamos a dar nuestras propias opiniones, porque la palabra de Dios nos ha compartido la respuesta. Entonces vamos a ver la respuesta de por qué Dios llamó a alguien como Pablo. Pero amigas, esta es la pregunta del proyecto final. Entonces, estamos en pregunta número 4, que corresponde a la lección 4 del curso. Y la pregunta es, ¿el Señor llamó a Pablo a que perseguía a los creyentes? ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Entonces, ahorita vamos a ver de la palabra de Dios la respuesta. Primero, algunos puntitos. Recordamos que Saulo,
que luego cambió su nombre a Pablo, que es claro que él no creía que Jesús era el Señor. Estaba persiguiendo la iglesia. No creyó en Jesús en el principio. Era un fariseo. Y los fariseos creían que para tener una buena relación con Dios, para obtener la salvación, dependieron de ellos. Que ellos tenían que obedecer la ley, que creyeron que salvación se encontraba en la ley, a la obediencia de la ley. No creyeron en la salvación por la fe en Jesucristo. Entonces, Pablo no solamente no creyó en Jesús, estaba predicando a otros que la salvación fue por las obras. Tenía falsa doctrina, mala doctrina. También Pablo es interesante porque él era 100% judío, es decir, perteneció a la nación de Israel, pero también era 100% ciudadano romano, gracias a donde nació. Entonces, es interesante ver cómo Dios eligió a Pablo, porque él tenía como pasaporte al mundo en este momento. Siendo judío, tenía base en las escrituras del Antiguo Testamento y también tenía acceso derecho como ciudadano romano. Entonces, ¿qué varón con lo que necesitaba para poder compartir con judíos y gentiles? Bueno, este es el hombre que Dios eligió. Y cuando consideramos por qué Pablo mismo contesta esta pregunta. Si vamos a 1 Timoteo, al libro de 1 Timoteo, Timoteo es una carta inspirada por Dios que Pablo escribió a Timoteo. Y Pablo es como un padre espiritual para Timoteo. Y en esta carta podemos ver Pablo hablando a Timoteo como un padre preocupado por su hijo en la fe. Y está preocupado por el futuro de la iglesia. Está guiando a Timoteo y está guiando a la iglesia. Y en esta carta, Pablo empieza en el primer capítulo explicando por qué Dios llamó a alguien como él. Entonces, ahorita vamos a leer algunos versículos de 1 Timoteo 1 y vamos a ver qué dice Pablo sobre su conversión. Dice acá, estamos en 1 Timoteo 1, versículo 12. Dice Pablo, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció. Paramos allá. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció. Pablo empieza hablando de la fuerza y habilidad que tiene, no por sus propias habilidades, no por Cristo. Es Cristo que él fortaleció. Me hace pensar también en otra carta de Pablo de Filipenses cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos decir, todo me puedo porque tenemos Cristo en nosotros. Sigamos leyendo. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel a ponerme en el ministerio. ¿Cómo es fiel a ponerse en el ministerio? Estaba atacando a la iglesia. No tiene sentido. Bueno, vamos adelante. Aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pablo está diciendo que Dios eligió a él a ponerle en ministerio, incluso cuando era blasfemo, perseguidor, injuriador, como por su misericordia. Es por la obra de Dios. Pablo estaba actuando en ignorancia, no creía. Estaba convencido de lo que estaba haciendo, hasta que buscó cartas del sacerdote, ¿cierto? Y el Señor se compadeció de su ignorancia, mostró misericordia, lo iluminó y obró fe en su corazón. Sigamos al versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.
Fue elegido ser misionero por la gracia del Señor y su fe, su amor, abundante en su fe y amor. Por gracia, Pablo fue llevado a la fe en Cristo, que es, bueno, el amor inmerecido de Dios es, bueno, más que suficiente para nosotros. Digamos, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta es la afirmación que es digna de que Dios eligió a Pablo para la gloria de Dios. No eligió a Pablo para la gloria de Pablo. Dice acá Pablo que de los pecadores él es el primero. No, Dios eligió a Pablo en su misericordia para la gloria de Dios. Y es lo mismo con nosotros. También somos pecadores y Cristo vino al mundo para salvarnos. Entonces, al final de esta parte, Pablo termina de esta forma, dice, pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, al primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para la vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo mismo está diciendo que su vida es un ejemplo para nosotros, que somos elegidos de Dios, somos salvados gracias a la obra redentora de Jesucristo. Somos instrumentos porque por la gracia y misericordia y amor de Dios, a Él sea la gloria. Y nosotros también, cuando pensamos, consideramos nuestros ministerios o las oportunidades que tenemos, que nosotros también con tanta humildad recordar que Dios es el que tiene el poder, que Dios está obrando en nosotros, como Pablo hizo acá en Timoteo. Bueno, amigas, entonces cuando lleguen a esta pregunta en el proyecto final, invito a ustedes, aquí está la pregunta, invito a ustedes a utilizar Hechos 9 y también 1 Timoteo 1 para compartir su respuesta de por qué Dios llamaría a alguien como Pablo. Porque tenemos claro acá, especialmente en 1 Timoteo, bueno, en Hechos podemos ver que Dios llamó a Pablo para ser un instrumento en las naciones. Tenemos a propósito de su conversión. Pero en Timoteo podemos ver con las propias palabras de Pablo cómo Dios le salvó por la gracia, por la misericordia, para ser ejemplo, para la gloria de Dios. Excelente, amigas. Aquí tenemos la conversión de Pablo. Voy a pausar allá. ¿Preguntas, comentarios, dudas, amigas, sobre 1 Timoteo y las palabras de Pablo? No. Bueno, amigas, vamos adelante entonces. Vamos ahorita a ver por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia. Vamos a ver ahorita nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nos llama a servir como parte de la iglesia? Vamos a ver que nuestra historia es exactamente como lo de Saulo y vamos a utilizar las escrituras para hacerlo. Ahorita vamos a Efesios 2. Aquí encontramos nuestra conversión, nuestra historia. Entonces, empezamos leyendo Efesios y vamos a ver cómo Efesios 2 demuestra la conversión de nosotros y es exactamente como lo de Saulo. Dice acá, Efesios 2, 1-3. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. ¡Qué fuerte! ¿Cierto? Aquí está hablando como nosotros, como Pablo, somos pecadores.
En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sabemos por la palabra de Dios que el pecado es una condición que heredemos, que es una condición que entró al mundo por Adán y Eva, su pecado. Y desde el nacimiento, dice acá, somos enemigos de Dios. Aquí dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Si no creemos en Jesucristo, estamos bajo control del diablo. Poderes de este mundo, las tinieblas. Aquí dice que estaban muertos. Si yo estoy muerta en mi pecado, no puedo ni desear hacer algo bueno. No puedo mover, no puedo pensar, no puedo actuar, no puedo desear, no puedo hacer nada. Necesito a alguien para salvarme. Entonces, con razón, el pecado que está en nosotros no hace ser merecederos nos hace ser merecidos de la ira de Dios. Dios santo, justo. Somos como Pablo, espiritualmente muertos, enemigos de Dios. Pero Efesios 2 no termina acá. Gracias a Dios. Vamos adelante y dice, en ese tiempo también, todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objeto de ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Cristo vino a Pablo, a Saulo, Cristo vino a nosotros también, aun cuando estábamos muertos en pecados. Tenemos el milagro de la conversión, tal como Saulo. Dios nos dio vida con Cristo. El amor y misericordia de Dios en acción, lo que vemos acá, es lo que llamamos la gracia. Su amor inmerecido. Su muerte y su resurrección es nuestro por la fe. Somos conectados a Cristo. Al final dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, ni procedió de Saúl, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Como Saulo, hemos recibido el regalo de Dios, no por obras, sino por Dios, para que nos jactamos. Y fruto de la fe que tenemos, fruto o evidencia del Espíritu Santo que nos da oportunidades para servir, para amar, Dios ha preparado para nosotros buenas obras. Dios ha preparado, dice acá, de antemano buenas obras para nosotros hacer. Es decir, que tenemos propósito, exactamente como Pablo. Entonces, en Efesios 2 podemos ver nuestra conversión y cómo Dios está usando nosotros. Y no es por nuestro propio poder, no, es por el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, la conversión del pecador de nosotros es obra de Dios. Gloria a Dios por eso. Y por eso, amigas, podemos con valor, podemos sin miedo, podemos actuar como la iglesia en este mundo. Somos elegidos como Pablo para ser sus siervos, siervas, instrumentos.
Amigas, ahí estamos. Preguntas, comentarios, dudas sobre Efesios 2 y la conversión de nosotros. Qué hermoso, ¿no? Por eso amo esta historia. La historia de Saulo es la historia de Elis. La historia de Saulo es la historia de Cristina, de Raquel, de María, de Patricia, de Segundina, de Yolanda. ¿Cierto? Qué precioso. Espero que ustedes puedan ver el amor de Dios hacia ustedes y cómo Dios ha llamado a ustedes. Tiene buenas obras para ustedes ya. No tienen que ir y ser misioneros como Pablo a viajar en bote. No, pueden ser misioneros en tus propias casas y comunidades. Ahí acá, en este grupo con nosotros, entre nosotros. Muchos de ustedes tienen ministerios, tienen iglesias. Ay, Dios está dándoles oportunidades de predicar la sana doctrina, ¿cierto? Y cada uno de nosotros vivimos en un sector distinto del mundo. ¿Qué oportunidad tenemos compartir la palabra de Dios con otros en nuestras comunidades? Bueno, amigas, con eso entonces ya hemos terminado con lección 4. Entonces ya tienen la pregunta del proyecto final que está enfocado en el apóstol Pablo. Um, en el proyecto final invita a ustedes a utilizar la palabra de Dios cuando contesten a esta pregunta. Para el lunes vamos a ver Hechos 13. Entonces, de nuevo, vamos corriendo por el libro de Hechos. Invito a ustedes a dar un vistazo a Hechos 10, 11 y 12. Y vamos a enfocar en Hechos 13 el lunes. Bueno, amigas hermanas, terminamos con la oración. Oremos. Señor Padre Celestial, gracias por llegar a nosotros con tu luz increíble. Gracias por salvarnos, gracias por darnos la fe, gracias por utilizarnos, gracias por considerarnos dignos de ser parte de su misión en este mundo, no por nuestras obras, sino por tu misericordia. Gracias por el ejemplo de Saulo, de Pablo. Y danos oportunidades, Señor, de compartir esta historia de conversión con otros. Porque es la historia de lo que has hecho tú para nosotros y lo que estás pidiendo que nosotros hacemos bajo tu poder en este mundo. Señor, cada uno de nosotros tenemos obras buenas preparadas de antemano para nosotros hacer según tu voluntad. Déjanos el discernimiento ver esas oportunidades. Sabemos que tenemos al Espíritu Santo que nos da las palabras, que nos da los dones que necesitamos para poder hacer lo que deseas. Confiamos en esta verdad, Señor, y danos el discernimiento, la sabiduría de entender y ver las oportunidades de obrar para tu gloria. Señor, gracias por este gran grupo de mujeres que están aquí. Esté con ellas, esté con sus familias, con sus ministerios. Eres Dios poderoso y damos gracias que tenemos tu presencia de los confines de la tierra. En tu nombre poderoso oremos. Amén, Señora. Amén. Gracias, amigas. Nos vemos el lunes, primero Dios. Gracias, Dios les Bendiciones. bendiga, que tengan buen fin de semana, disfruten en Igualmente. familia. Chao, Igualmente. gracias. Buen provecho, gracias. Bellísima, bellísima la clase. Ay, qué transformación. Bellísima la palabra de Dios, así es, amiga. Gracias, María. Que descanses. Bendiciones, Igualmente, hermanos. hermanas, igualmente. Saludos. Bendiciones, amigas.